10:30 de la mañana. Bienvenidos a esta edición de En Contexto, lunes, hoy 7 de julio. Hacemos el repaso de lo que ha sucedido durante la mañana, actualizando informaciones que quizás estuvimos repasando desde buena mañana y que ahora las ponemos también en contexto. Temas que van surgiendo, temas pues también que se han ido desarrollando y que estaban planteados para hoy, como lo es la doble sesión que tienen los diputados en la jornada a partir de desde las 9 de la mañana, que estaban sesionando por el tema de jornadas 4x3. Ya casi vamos a ir repasando esto. También lo relacionado con las vacaciones, actualizaciones de atenciones por parte de Cruz Roja, campañas que se han estado haciendo al respecto, otros temas también que vamos a estar repasando en esta edición de En Contexto. Invitados al 70031234. Ustedes pueden dejarnos sus mensajes, pueden contarnos cómo les ha ido en estas primeras horas del día, en estas primeras horas de vacaciones ya para muchos. Y bueno, vamos de aquí hasta las 12 mediodía. Gracias a Daniel Calvo, a Ernesto Romero en la parte de la producción, y aquí está nuevamente Angie Cantillo. Buenos días nuevamente. Muy buenos días, Lorena, a todos los compañeros en controles, en cabina, y por supuesto que a toda la audiencia, deseándoles que sea un buen inicio de semana. Sin duda alguna. Vamos de inmediato con las informaciones. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Jornadas 4x3 se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Diputados iniciaron a sesionar a las 9 de la mañana. Son 2.400 mociones que tienen para este proyecto de jornadas excepcionales, como se le llama, lo conocemos como jornadas 4x3. En total, la Secretaría del Directorio Legislativo confirmó a Grupo Extra que son 2.564 mociones para el expediente 24.290. En este momento, quien tiene la palabra es el diputado del Frente Amplio, Ariel Robles. Escuchamos parte de lo que está sucediendo allá en la Asamblea Legislativa, porque ya otros de los diputados, pues también por el Frente Amplio, don Antonio Ortega, otros diputados que han estado haciendo su ponencia y dando sus puntos de vista, pues recientemente los diputados del Frente Amplio. Si no me equivoco, pues ya se votó alguna de las mociones. Recordar, y de hecho sobre esto vamos a estar ampliando más adelante, despuesito de las 11 de la mañana, con Katia Benavides, que es la que usualmente nos ayuda en temas legislativos, en temas de análisis político. En este momento, entonces, el diputado Frente Amplista, Ariel Robles. No es una relación horizontal en la cual usted va y le dice a su patrono: mira, patrono, yo quiero esto, aquello y aquello otro, y el patrono dice: sí, querido trabajador, se lo vamos a dar todo de acuerdo a lo que usted pide. ¿De dónde es ese mundo utópico y de fantasía el que viven ustedes? ¿Cuál es ese mundo utópico? Nos vienen a decir a nosotros que creemos en utopías. Ustedes sí creen en utopías. Lo que planteó don Álvaro Ramos en esa moción que vamos a discutir es una utopía. No se puede negociar. Lo enredó don Álvaro Ramírez, que trabajó en la UCADEP como director de la UCADEP. Lo enredó bien enredado a don Álvaro Ramos, diciéndole que en el mundo del trabajo los trabajadores negocian. Suficientemente discutido. Bien, era el diputado Ariel Robles del Frente Amplio con una de las propuestas de las mociones. Decíamos, son más de 2.000 las que se propusieron, y de hecho creo que eran unas 1.800 aproximadamente, Angie, por parte del mismo partido Frente Amplio, otras tantas de Liberación Nacional, del PLP, también del PUSC, el Partido de Liberación Nacional, y lo estaba mencionando Ariel Robles, con el candidato Álvaro Ramos, que hicieron una propuesta de un texto sustitutivo. A la espera, vamos a preguntarle precisamente a nuestra analista, ahora que logremos conversar con ella,
¿Será que realmente sí logra salir el proyecto, logra avanzar? Tenemos el audio, la declaración en este momento de YouTube. Se está discutiendo una de las mociones, precisamente me parece que está sucediendo en este momento. Bueno, ha sido una jornada que inició a las 9 de la mañana. Ya otra que se tiene programada para las 12 mediodía. Bueno, en este momento en lo que están es en la votación, me parece. Tal vez la podemos poner igualmente en pantalla. Quienes están votando a favor, en contra, no, como lo acabamos de hacer el enlace, no tenemos detalle de cuál sería entonces la moción que se está votando, pero sí hacía mención el diputado Robles con respecto a posibles negociaciones que había mencionado don Álvaro Ramos. Sí, incluso decía el diputado, vamos a ver, el que escuchamos hoy en la mañana, si me yo con el nombre de Lorena porque se me olvidó. El independiente. Sí, el diputado Luis Diego Vargas. Exacto. Don Luis Diego Vargas decía que lo que están intentando es ver si pueden agrupar algunas mociones que, si bien tiene que hacerse la votación individual, sí pueden agrupar las mociones para la discusión, que sea un poco más ágil, aunque la votación sí claramente tiene que ser pues de manera independiente cada una de las mociones. Será desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche que van a estar los diputados discutiendo precisamente todas estas mociones, pues, como bien apuntaba Lorena, la mayoría presentadas por el Frente Amplio para, ellos dijeron, no intentar frenar, sino mejorar el partido, el proyecto, perdón, es la versión que ellos tienen. Bueno, vamos a estar pendientes entonces y más adelante, lo decíamos, vamos a conversar con doña Katia Benavides sobre este proyecto que ha estado pues sobre la mesa desde el inicio de la gestión del presidente Rodrigo Chávez. En otros temas, 10:38 de la mañana, tenemos el tema de las vacaciones muy temprano. Hacíamos la actualización y de hecho ya tenemos los datos más recientes que dentro de un momento vamos a repasar con la Cruz Roja. Una campaña que que lanza el Instituto Nacional de Seguros No Sos de Plástico. Angie, yo no sé si usted vio hace unas semanas que estuvo muy de moda de que con inteligencia artificial se hacía uno como si fuera un muñequito que venía en una caja, ¿verdad? Ajá, entonces correcto. usted, por ejemplo, usted podía escoger a la Angie ciclista que venía con su bici, con todos los accesorios, con todo el casco y demás, exacto. Sí, y eso fue algo que bastante viral, de hecho, en redes sociales todo el mundo hacía pues su versión, se publicó mucho en Instagram, Facebook, y hoy el Instituto Nacional de Seguros saca pues su versión de esta famosa versión de ChatGPT, podríamos decirlo, sí, ¿verdad? Y No Sos de Plástico, una campaña para todos los conductores e instarlos a tener cuidado en el manejo de sus vehículos. Hablábamos hoy en la mañana, datos compartidos por la Policía de Tránsito, que en promedio 50 personas fallecieron por mes durante los primeros 6 meses de este 2025, un dato pues nada despreciable, muy triste, eso sí, bastante lamentable, y que son los motociclistas las principales víctimas y la alta velocidad la principal causa de estos accidentes. Esta imagen, para quienes nos acompañan mediante la televisión, es esta que les decíamos, donde vienen uno en cajita de plástico con accesorios. Acá viene una familia, vienen dos chicos, papá, mamá. Dice, no son a prueba de descuidos, y vienen entre las restricciones o entre las recomendaciones con el uso de estos juguetes entre comillas, ¿verdad? Viene marcado como lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Entonces viene como marcado de que no alta velocidad, el uso del celular, el uso del licor también, y como lo que sí se debe hacer, por ejemplo, el uso del cinturón. Y ya ahorita vamos a estar viendo otras, porque hay uno relacionado con ciclistas y hay otro con motociclistas. Cada caso específico.
Sí, de temas de accidentes en carretera. Daban un dato, de hecho, de 1.435 atenciones, personas lesionadas por accidentes de tránsito en el 2023 durante vacaciones, y en el 2024 una cifra que se incrementó a 1.691. Sin duda alguna, lo que no se quiere es que en estas vacaciones haya otro incremento. Y de hecho ya vamos a hacer en unos segunditos el contacto con una vocera del Instituto Nacional de Seguros para ampliar sobre esta campaña. Antes de llegar al mediodía, conozca todo lo que pasa. ¿Por qué pasa? Estamos esperando que incluso la Cruz Roja nos entregue alguna información oficial. Porque todas las noticias tienen un protagonista. Las noticias en contexto, de lunes a viernes, desde las 10:30 de la mañana. Entender cada noticia, comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto. Las 10:41 de la mañana está con nosotros Ana Paola Santamaría, jefa del Departamento de Promoción y Prevención del Instituto Nacional de Seguros, una campaña que ojalá que pueda ponernos a hacer conciencia, a tomar conciencia de que no somos juguetes, no somos de plástico y tenemos restricciones que aplicar con nosotros mismos. Doña Ana Paola, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Colegio de Trabajadores. Ya vamos a no tenemos ahorita el sonido, no sé si usted tiene activado el micrófono, nada más, doña Ana Paola. Sí, para poder escucharla. Ahora sí, usted nos escucha bien y probemos para ver si tenemos el audio suyo. Buenos días. Hola, buenos días. Ahí estamos. Ahora sí la escuchamos. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bueno, cuéntenos más sobre esta campaña, cómo surge la idea también, poner y acercar a la gente a la realidad actual, que lo decíamos, no somos juguetes. Claro, es importante que en Costa Rica, en el contexto que tenemos, el 60% de los accidentes ocurren en personas que viajan en una motocicleta. A raíz de esto y sabiendo la importancia que tiene el grupo poblacional que es el más afectado, que son personas jóvenes, se ideó una campaña enfocada en estos grupos poblacionales, ¿verdad? Que, como les comentaba, son gente entre los 18 y los 40 años y estas tendencias también que hay a nivel de las redes sociales, pues también nos ayudan a que podamos llegar este mensaje a estas personas jóvenes. Uh-huh. La campaña estará circulando en medios de comunicación, en redes sociales. ¿Cuál es o cómo se buscará llegar a la mayor cantidad de personas? Claro, esta campaña está en traseras de buses, en vallas, en los diferentes cantones que llamamos nosotros como cantones prioritarios a lo largo y ancho del territorio nacional, también en redes sociales y a través de la prensa, de los diferentes medios de prensa. Doña Ana, estábamos hablando y viendo los datos, repasando los datos que compartía la Policía de Tránsito con respecto a accidentes durante este primer semestre. Decíamos cifras bastante alarmantes. Desde el INS, supongo que muchísimo trabajo, sobre todo por el tema de los motociclistas, que incluso ustedes en esta campaña lanzan específicamente también algo a esta población, que siguen siendo los más vulnerables, lamentablemente, en nuestras carreteras. Sí, claro. Básicamente, si comparamos el primer semestre del año pasado contra el primer semestre de este año, sí vemos un aumento en la cantidad de accidentes en la generalidad y, por supuesto, en este grupo que les comentaba, que son los motociclistas. La atención hacia ellos, tal vez repasar, doña Ana, cuáles son las principales afectaciones en motociclistas, ahorita que incluyen a los ciclistas también, y en general la pérdida para las familias que puede representar un accidente, ya sea quedar con, no sé, algún tipo de discapacidad, perder algún miembro, una pierna, por ejemplo, perder la vida inclusive. Lo que me comentas es muy importante. La temática de accidentes de tránsito va enfocada no solo en el daño a la persona que se lesiona, que lo más frecuente que se lesionen son las piernas, los tobillos, cabeza, las manos y las muñecas y los brazos,
sino también pues son lo relacionado con la parte familiar, la parte económica y la posible discapacidad que pueden traer estas lesiones en las personas que las sufren, ¿verdad? La atención entonces en el hospital del trauma durante esta época se ve considerablemente en aumento, lo notan desde el mismo centro médico. Sí, claro, se hizo una relación con respecto a los periodos de vacaciones del 2023 y 2024. Este año todavía no lo tenemos disponible, evidentemente, y más o menos hay un 17% más de accidentes o atenciones en este periodo de vacaciones, ¿verdad? Que es lo que vemos que es importante y por eso llevamos a hacer este tipo de campañas en periodos críticos o que llamamos periodos críticos del año, como Semana Santa, las vacaciones de semanas de medio periodo, donde la gente se mueve mucho hacia zonas turísticas o dentro de la misma gran área metropolitana, que hace que pues haya más riesgo y más vulnerabilidad. Doña Ana, muchas gracias por acompañarnos. Ana Paola Santamaría, jefa del Departamento de Promoción y Prevención del Instituto Nacional de Seguros. Y bueno, esta campaña que ya la podrán ver y creo que también la podrán escuchar acá en Extra Radio. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Las 10:47 y ya la Cruz Roja entregaba también un balance actualizado. Nosotros conversamos muy temprano con Ricardo Arias, que es el vocero que ha estado encargado de actualizar durante el primer fin de semana diferentes situaciones. Temprano informábamos de 7 personas fallecidas con el corte que teníamos hasta ayer en la tarde-noche. 5 de la tarde. Ya para hoy la actualización es de 9 personas fallecidas. Precisamente Ricardo Arias es el que hace la actualización. 183 personas atendidas fue el saldo del primer fin de semana del operativo de medio año que está llevando a cabo la Cruz Roja Costarricense. De este número, 144 personas tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros hospitalarios. De ellos, 89 en una condición crítica. 9 personas fueron atendidas sin signos vitales en el lugar. Del total de emergencias, 39 fueron por accidentes de tránsito, 6 accidentes acuáticos y 8 personas reportadas como extraviadas en montaña. La Cruz Roja Costarricense realizó 475 prevenciones en playas. La zona con mayor incidentes fue la zona norte del país. También se realizaron más de 1.700 emergencias regulares a lo largo y ancho de todo el país. La Cruz Roja Costarricense le recuerda a la población la importancia de cuidarse, revisar bien su vehículo, sobre todo ahora que muchas personas planean paseos de larga estancia. Es vital también utilizar la silla del booster y el cinturón, respetar todas las leyes de tránsito y ante cualquier emergencia no olvide llamar al 911. Entonces, la actualización que hacía Ricardo Arias, vocero de la Cruz Roja, y no se trata de quién atiende más, sino que debería ser de cuál de los cuerpos de socorro, de quién atiende menos incidentes, sí. El cuerpo de bomberos, que también suele apoyar en diferentes circunstancias, principalmente accidentes de tránsito. Tal vez el cuerpo de bomberos uno piensa que tiene más trabajo en diciembre por los arbolitos, quemas y a lo largo del año, pero ellos también apoyan en accidentes de tránsito, en búsquedas y demás. Ojalá que junto a la Cruz Roja y al Instituto Nacional de Seguros no tengan que atender tantas situaciones lamentables. Ojalá que no, porque siempre lo decimos. De hecho, Ricardo, cuando conversaba con nosotros en la mañana, él decía, queremos que toda la gente que sale de vacaciones regrese con bien, regresen completos, y ese es el deseo de todos. Así que pues un accidente, claramente hay momentos en los que uno pues no lo puede evitar, hay otros que sí, que son cuestión de imprudencias, que son cuestión de irresponsabilidades, así que nada nos cuesta poner un poquito de nuestra parte. Pasamos a otros temas y se viene ya el Simulacro Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias. Va a ser el próximo miércoles 13 de agosto a las 10 de la mañana. Esta es la 7ª edición del Simulacro Nacional. Es el que se unen todas las instituciones públicas, también empresas privadas a poner en práctica, en caso de emergencia, salidas de emergencia, puntos seguros, y que siempre eso es información que debemos de tener a mano. Lo decíamos hoy en la mañana, Lorena, con los sismos que ocurrieron el domingo,
estamos en un país en donde tiembla en cualquier momento, ya estamos acostumbrados, Dios quiera que no, pero nunca sabemos cuál de esos sismos pueda venirse un poquito más fuerte en cualquier momento, y es importante tener, saber en el lugar donde usted trabaja, por dónde debe salir, a dónde debe recurrir en caso de una emergencia. ¿Cómo se preparan las autoridades para ese nuevo simulacro? Don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Alejandro, tal vez si nos comentan generalidades de este simulacro nacional y qué hay de nuevo para este 2025. Bueno, lo haremos el miércoles 13 de agosto a las 10 de la mañana. Ese día Costa Rica va a vivir la 7ª edición del simulacro nacional y será un ejercicio de preparación que ya es parte esencial de nuestra cultura de preparación ante emergencias. La novedad para este año es que por primera vez será un simulacro multiamenaza. ¿Qué queremos decir con eso? No solo vamos a ensayar cómo actuar ante un sismo, sino que vamos a contemplar escenarios de inundación, de incendios, huracanes, tornados, deslizamientos, tsunamis y actividad volcánica. ¿Qué es lo que buscamos? Que cada familia, cada institución, comunidad y empresa pueda poner a prueba su plan de emergencia y pueda identificar las debilidades y las fortalezas. Lo vital para nosotros es estar preparados. Sin duda alguna, prepararnos, como decía Angie, desde los diferentes ámbitos. De hecho, también las escuelas, los centros educativos se unen en estas ediciones anteriores que se han hecho del simulacro nacional, y qué bueno que ahora se incluyan otras modalidades de riesgo que puedan ocurrir, ya sea junto a un fuerte sismo o por otras situaciones. Los simulacros que a veces, vamos a ver, no se toman tan en serio, pero que son muy, muy importantes en este caso. La actualización, lo decíamos, respecto a los sismos que hubo ayer, 120 réplicas hasta las 7 de la mañana de hoy. La mayor magnitud rondó los 4 grados aproximadamente. Nosotros conversamos en la mañana con don Marino Proti en general sobre los sismos en nuestro país, y sí, aunque no suele haber desastre cuando hay algún sismo, ya sea de magnitud 5 o hasta 7 inclusive, pues tenemos un buen código sísmico. Esto fue un tema que estuvimos conversando, se aplica muy bien el código sísmico en Costa Rica. Bueno, es importante no atenerse tampoco. Esto fue lo que conversó con nosotros Marino Proti. Sí, desde luego la profundidad del foco, del lugar donde ocurre el sismo es importante. En este caso fue un sismo de magnitud, de profundidad relativamente alta. Los sismos que tienden a causar daños de magnitudes entre 5 y 6 son sismos muy superficiales, de 2 a 5 kilómetros de profundidad. Ese ocurrió a 40 kilómetros de profundidad, entonces no va a causar daños. Y aún en otros países con mala construcción. En Costa Rica es que se construye muy bien. Costa Rica tiene un código de construcción muy estricto que se legisla bien, se regula, y por lo tanto la gran mayoría de las construcciones en Costa Rica se hacen de buena manera. Sí, sismos de magnitud 6 en otros países tienen a causar muchos daños. En Costa Rica no, ni siquiera el terremoto de Nicoya, que fue un terremoto de magnitud 7.6, provocó daños importantes como para que la gente en el mundo se diera cuenta que en Costa Rica ocurrió un sismo de esa magnitud. Y es que los sismos de Costa Rica no generan noticia a nivel internacional precisamente porque el nivel de daños es bastante bajo. Todos los protagonistas. Estados independientes. Esto es un cambio relativo. Todos los hechos. Vamos a esperar porque todavía está en desarrollo. Todos los días. En Contexto. Para comprender la actualidad. De lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana. En Contexto. Otro producto del Grupo Extra. Entender cada noticia. Comprender sus orígenes. Aquí ponemos todos los hechos en contexto.
7:55 de la mañana y el contacto a esta hora lo hacemos con don Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José. Y es que durante el sábado por la noche hubo un operativo en barrio La California, ese lugar que es muy concurrido, pues tiene zona de bares, es una zona de distracción. Sin embargo, don Marcelo, ha habido lugares en donde no se respetan ciertas medidas, ciertos límites, y de hecho se tuvieron que hacer algunas clausuras. Gracias por acompañarnos y por ampliarnos más sobre este tema y este trabajo que realizaron entre diferentes autoridades. Buenos días. Buenos días, un gusto también, un saludo a toda la gente que nos escucha. Efectivamente, el fin de semana, el viernes y el sábado, un equipo interinstitucional, Ministerio de Salud, Migración, Fuerza Pública, Policía Municipal, funcionarios de patentes de la Municipalidad de San José, nos abocamos a atender una problemática por todo sentido que ocurre en San José, pero que ocurre en muchas comunidades del país, y finalmente resultó con la clausura de 13 locales. Don Marcelo, buenos días. Una consulta. Tenemos claro que no es la primera vez que hacen ese tipo de operativos ahí en la zona de la California, ni que es la primera vez que encuentran algún tipo de anomalías en estos comercios. Anteriormente yo les había consultado qué pasaba con estos comercios, si les quitaban la patente o demás por las infracciones en las que incurrían. Y en aquella ocasión recuerdo que usted incluso nos explicó que primero se hace algún tipo de penalización, multa y demás, y que ahí se va discutiendo el tema. ¿Alguno de estos comercios que encontraron con anomalías en este reciente operativo coincide con los que habían encontrado antes? ¿Hay alguno en riesgo de perder, por ejemplo, su patente? Sí, efectivamente, bien apunta usted que este es un tema que se ha venido trabajando ya por mucho tiempo atrás. Recordemos, los que tengan una memoria más sólida, anteriormente las gobernaciones realizaban este tipo de trabajo antes de 1998, y era muy común grandes operativos de fuerza pública con el gobernador de cada zona que tenía el país. Anteriormente, estamos hablando de 1998 hacia atrás, este tipo de clausuras. Posteriormente, esas tareas le quedan a las municipalidades, y la Municipalidad de San José también ya tiene una larga historial de regulaciones de locales comerciales. No se trata de perseguir a los locales comerciales, como mucha gente menciona en redes sociales, sino que se trata de la obligación que tiene la administración pública y las autoridades de policía de fiscalizar los usos permitidos, porque la infracción más común, lo que es más común que pase, es que la gente pide permiso para una cosa, pero hace otra. Piden permiso para un restaurante, pero lo convierten en un bar. Piden permiso para un bar, pero lo convierten en una discoteca. O abren un restaurante sin ninguna norma sanitaria. Incumplen el permiso sanitario de funcionamiento, falsifican los carnets de manipulación de alimentos, desvirtúan los usos permitidos y respetan los horarios de permiso. Entonces, en una comunidad que tiene que convivir con una actividad comercial que todo el mundo espera que a las 10 o a las 11 o a medianoche vaya terminando, son las 3 o 4 de la mañana, y los teléfonos de las policías no paran de sonar por contaminación sónica o pleitos. Para poder tener una dimensión, en San José hay 18,000 locales comerciales, pero solo el menos del 1% es la cantidad de locales comerciales que realmente dan problemas. 17,000 locales funcionan sin ningún tipo de problemas. Son comerciantes y empresarios que cumplen con las disposiciones. Menos del 1%, que quizás podrían ser unos 100 o 120 locales en la ciudad de San José, son los que realmente constantemente están ocupando la atención de la policía o de autoridades de regulación como el Ministerio de Salud. A la pregunta concreta que me plantean, tenemos un caso de una discoteca en el centro de San José, que ha sido clausurada en los últimos 3 meses en 3 ocasiones, que está asociada a problemas graves de violencia, en donde recientemente se atendió una riña. Hace 2 semanas atrás se atendió una riña. A las 7 de la mañana estaban abiertos cuando ya tenían que haber estado cerrados. Había una persona menor de edad, se encontraron 6 armas de fuego, hubo un problema donde hubo gente herida. El lugar está hoy bajo nuestra atención, y recientemente le hemos comunicado inclusive un acto de multa por 4,6 millones de colones, que es la multa más gravosa para el escenario que estoy dibujando. Hay otros 2 locales que ya recibieron una notificación por una multa de un salario base de 462,000 colones. El Ministerio de Salud además presentó una denuncia penal contra un bar en La Cali, en donde las personas que estaban en la cocina presentaron en principio carnet de manipulación de alimentos falsos. Y también el Ministerio de Salud inicia un procedimiento administrativo
en una clausura que llevamos en conjunto, Salud y la Municipalidad de San José, por un club, una discoteca que tenía permiso para que estuvieran como máximo, un aforo máximo de 94 personas. Imagínense en casa los que nos están escuchando, ¿dónde meter a 94 personas? Una casa grande, pero en lugar de ver 94 personas, habían 236 personas. Wow. Y eso es una exposición grave que pone en peligro a todas, pone en peligro a las 236 personas, y en las noticias están llenas de bares y de clubes y discotecas que se les cae el techo, o que hay un incendio y hay un daño grave, muere un montón de personas, y al final de cuentas de las historias es porque habían irrespetado los aforos, y ese es uno de los temas que estamos trabajando con el Ministerio de Salud. Don Marcelo, ¿qué tiene que pasar para que a un local de estos realmente le sea quitada la patente? Porque yo me pongo como usuaria, ¿verdad? Digamos, si uno en algún momento va y visita el lugar, si ya es un lugar, por ejemplo, que tenía carnet de manipulación falsos, ya por ahí me dice todo, y el riesgo que puedo tener de lo que puedo estar consumiendo en ese lugar. Y si ya han habido 2 faltas reiteradas y demás, uno creería que también, pues como usuario, está en riesgo la vida de uno. ¿Y qué esperan las autoridades entonces para decir, mira, sí, vamos a tener que quitar la patente porque ya no da para más el asunto? Sí, ese es el reclamo más importante que recibimos quienes tenemos diferentes responsabilidades con este tema, es ese. ¿Por qué no le quitan la patente? Eso es un desafío jurídico. Tenemos 3 casos concretos, uno en Escalante, uno en Pavas y uno cerca del Parque Ocayama en San Francisco de los Ríos, en donde finalmente los negocios, la municipalidad tuvo éxito, se quitó la patente, digamos, se quitó sería la palabra, se realizó todo el procedimiento administrativo y la municipalidad canceló la patente. En un caso, después de tantas gestiones administrativas y tantos operativos, el comerciante prefirió renunciar a la patente. 3 casos concretos. Sin embargo, es un desafío jurídico porque en 2 de esos 3 se cierra el local y se vuelve a abrir uno nuevo bajo otra figura jurídica y con un rótulo de esos que a veces vemos que dice nueva administración. Mismo local, misma actividad económica, mismo dueño, pero a través de una personalidad jurídica distinto, nueva administración. Entonces, no necesariamente resolver este problema que podemos tener con el 1% de todos los comercios de la ciudad, pero gente que nos escucha en Alajuela, en Heredia, o en las costas, o en los sitios turísticos, cada quien puede contar su propia historia de un bar, o un restaurante, o una discoteca, o un club, o una salita de juegos ilegal, o un mini súper, o una licorera, o una pulpería que vende licor. Cada quien puede contar una historia y la pregunta es ¿por qué no cierran esos negocios? La policía constantemente va, la policía constantemente cierra, lo hacemos en conjunto con el Ministerio de Salud, pero son desafíos jurídicos. Sí. Porque entonces se cierra un local, pero en ese mismo local se vuelve a abrir otro, pero con otras como si fuera nuevo, con otras condiciones. Sí, es entonces el tema no es cerrar, el tema es tiene que haber una fiscalización tan eficiente y tan eficaz que obliguemos a esta cantidad reducida de empresarios y comerciantes, que los obliguemos a respetar las normativas y los permisos de funcionamiento. El operativo este fin de semana va con esa línea, y como les cuento, ya 3 locales fueron debidamente notificados por una multa que deberán de asumir. Don Marcelo, ¿y hay posibilidad, es decir, tenemos los recursos, por ejemplo, usted en la Municipalidad de San José, para poder seguir esa vigilancia tan estricta en estos casos, por esos temas jurídicos que usted nos explica? El esquema de regulación de este país, dentro de la administración pública de Costa Rica, todos estamos obligados a coordinar. Las instituciones compartimos pobreza y las instituciones compartimos competencias. Es decir, cada quien tiene sus propias limitaciones jurídicas y sus propias limitaciones logísticas y organizacionales. Entonces, la única forma en que la Municipalidad de San José pueda tener éxito es con el asocio del Ministerio de Salud. La única forma como el Ministerio de Salud pueda tener éxito es con el asocio de la Municipalidad de San José. Claro. La única forma como las 2 instituciones puedan tener éxito es con el apoyo de la policía municipal o fuerza pública o policía fiscal o migración o la que sea. El esquema del aparato costarricense está
en función de la coordinación y la articulación. No es como alguien podría estar pensando, quizás alguien que tenga una jerarquía superior o quien nos escuche desde su caso, de decir que es que las instituciones se tiran la bola entre ellas. Eso no es así. Lo que quiero decir es que hay competencias que son de la municipalidad, hay competencias que son del Ministerio de Salud, hay competencias que son de los cuerpos de policía, y la única forma que podamos tener éxito en regular una discoteca que pone en peligro la vida de la gente, que respeta, que le vale todo, que respeta todas las normas de funcionamiento, es que tenemos que llegar las instituciones juntas con un equipo de funcionarios interinstitucionales para que cada quien, en el marco de sus competencias, aplique la regulación. Por ejemplo, este fin de semana, un local comercial fue clausurado de manera simultánea por el Ministerio de Salud por incumplimiento de normas sanitarias y fue clausurado por la Municipalidad de San José por el incumplimiento de normas administrativas. Ahora, esta persona que no le importó y respetar la normativa va a enfrentarse a 2 procesos administrativos y a un proceso judicial. Y esperaríamos ganar este proceso y finalmente lograr que esta persona cierre la actividad comercial que pone en peligro a la gente. Don Marcelo, me quedan 10 segunditos nada más y muy puntualmente, durante este fin de semana ¿encontraron a menores de edad en los locales? En un local encontramos menores de edad, pero en donde no encontramos menores de edad encontramos salas tipo casino, y como tenemos una correlación con ese tema puntual de la ludopatía de los menores de edad, intervinimos en defensa de los niños. Muy bien, perfecto. Don Marcelo Solano, director de la Policía Municipal de San José, gracias por estar con nosotros. Bien, era este cierre entonces, estos trabajos que se realizaron durante el sábado por la noche, 4 locales que resultaron clausurados en barrio La California. 11:08, vamos ahora a repasar lo que sucede en el mundo. Todos los protagonistas. Estados independientes. Esto es un cambio relativo. Todos los hechos. Vamos a esperar porque todavía está en desarrollo. Todos los días. En Contexto. Para comprender la actualidad. De lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana. En Contexto. Otro producto del Grupo Extra. El mundo antes del mediodía. Los hechos internacionales en Contexto. Once y 9 de la mañana iniciamos con un repaso por las informaciones del mundo. ¿Qué está aconteciendo? Bueno, vamos a hablar de Texas, que por supuesto acapara los titulares de todos los medios internacionales. Muy lamentable la situación que se vivió allí durante el fin de semana. Ya se contabilizan 82 muertes, pero las autoridades dieron el dato de 41 personas que continúan desaparecidas, que las autoridades en ese momento, las autoridades locales están haciendo todo lo posible por localizarlas. Otra de las noticias tristes es que el Camp Mystic, en un campamento que se realizaba en el lugar ahí en Texas, que era solo para niñas, ya confirma la muerte de 27 personas entre funcionarios y campistas. Es bastante trágico. Los números, yo siempre les digo, se dicen muy fácil los números, pero son personas. Y lo que se está viviendo, las imágenes de lo que pasó en Texas este fin de semana, de verdad que son impresionantes. De hecho, decían las autoridades que, para que tengamos una idea de lo que ocurrió, llovió en tan solo unas horas lo que normalmente llueve en 4 meses. Es realmente abismal, o sea, es impresionante. Y lo peor, o lo que tiene más preocupado a todos los vecinos, es que han advertido las autoridades de que las lluvias van a continuar, de que se vienen nuevos aguaceros posiblemente desde este lunes, y la gente tiene que estar preparada. Suelos saturados y demás. Sí, suelos saturados, y no solamente eso, es que no se terminan de recuperar, algunos ni siquiera logran
encontrar a sus familiares, no saben si están vivos o no, en medio de los escombros, en medio todavía de algunos lugares que continúan inundados. En otras de las informaciones, también en el mundo, ese es el volcán que a Lorena le encanta cómo se llama, y yo la verdad es que no disfruto tanto pronunciarlo, el Lewotowil Laki-Laki. ¿Me salió? Sí. En Indonesia volvió a hacer erupción, Lorena. ¿En serio? Vea las imágenes impresionantes. Si nos ayudan por ahí, compañeros, con las imágenes del volcán que hizo erupción este lunes en la mañana y que ocasionó la cancelación de al menos una decena de vuelos, esto en la isla de Bali, y que fueron cancelados por protocolo, por seguridad, además porque la columna de humo alcanzó los 800 kilómetros sobre el cráter. 800 kilómetros. Ay, no, perdón. Estoy 8 mal. kilómetros, 800. 18,000 metros. Ah, ok. Y yo, lo vimos aquí. Sí, sí, leí mal los ceros, perdón. 18,000 metros de altura alcanzó la columna de la erupción de Indonesia, que se ocurrió este lunes. De hecho, hay imágenes que se ve a la gente de la isla de Flores, que está cerquita ahí en el volcán, huyendo, corriendo, porque sí se ocasionó una importante lluvia de ceniza y que afectó muchísimo pues a la población. En otras de las informaciones, Rusia, que lo comentamos hoy en la mañana, Lorena, lo que fue noticia hoy, Roman Starovich, exministro de Transporte de Rusia, que fue hallado fallecido este lunes a las afueras de Moscú dentro de su vehículo con una herida de arma de fuego, y que había sido destituido por el presidente Vladimir Putin hace tan solo unos días, y que hoy fue encontrado prácticamente, podríamos decirlo, pues no sabemos si asesinado, pareciera, y todas las hipótesis de medios internacionales apuntan a eso. Bueno, la situación a nivel internacional que está complicada desde diferentes ámbitos. Ya ahorita vamos a estar repasando también imágenes de todo lo que ha acontecido entonces, tanto con las lluvias en Texas como el volcán, el Laki-Laki. Sin duda alguna siempre es digno de ver, pero muchísimo cuidado, de tenerle mucho cuidado, y sabemos de las precauciones también y las situaciones que pueden generar este tipo de fenómenos. Las 11:12 de la mañana. Mañana, en este lunes, en este inicio de la semana, diferente para muchos, con los chicos de vacaciones, educadores que tal vez están también ya en estos días libres, descansando un poquito. La dinámica, lo decíamos muy temprano, la dinámica cambia en la casa, cambia en carretera, cambia para los papás, para todos, pues inclusive también cambia un poquitito para quienes tienen que trasladarse de un lado a otro, porque ahí en algunas zonas estuvimos viendo muy temprano, hay menos circulación de vehículos. Recuerden que durante estos días la restricción vehicular no aplica, y nuevamente recordarles que tengan mucha precaución en carretera. Lunes, donde vamos a conversar de política, y donde de hecho la Asamblea Legislativa en este momento tiene la atención y tiene el foco puesto sobre ella en la sesión de plenario que inició a las 9 de la mañana y que por el momento ha estado acaparada por el Frente Amplio con esas 1,800 y resto de mociones. 2,000 eran. 2,000 en total, si no me equivoco, 1,800 y resto entonces del Frente Amplio. Pero bueno, la cuestión es que podrían tardarse varias semanas revisando las mociones que le ponen al proyecto de jornadas 4x3. Estuvimos escuchando ahora temprano al diputado frente amplista Ariel Robles. En este momento los diputados continúan, los del Frente Amplio también presentando, haciendo la votación. Se ha ido realizando poco a poco, y está con nosotros ya Katia Benavides para contarnos por cuántos, y de veras podría ser por varias semanas, qué
soluciones se podría tener para avanzar con este proyecto. Katia, buenos días, feliz inicio de semana, bienvenida. Bueno, muy bien, feliz inicio de semana para ustedes también. Muchas gracias. Lorena y Angie, y a toda la audiencia. Efectivamente, estamos en la discusión de las mociones de jornadas excepcionales. Hay que recordar que se aprobó una vía rápida para poder analizar este proyecto ahora que se encuentra en el plenario legislativo dando su discusión en el primer debate. Arrancaron los diputados a eso de las 9 de la mañana, van por la moción número 8 de un poco más de 2.500 mociones, como ustedes así lo apuntaban, y vamos a ver cuánto tiempo más se lleva. Hay que recordar que la vía rápida lo que habilita son 14 sesiones para dar discusión y votación a las mociones. Una vez que transcurran estas 14 sesiones que están programadas para esta semana y la semana del 21 de julio, porque hay que recordar que los diputados la próxima semana toman su receso legislativo, inicia solamente la votación de las mociones que quedan pendientes. Doña Katia, son 14 sesiones en las que tendrían que ver las 2.500 mociones, ¿es así? Son 14 sesiones donde van a discutir, donde hacen uso de la palabra. Por eso, pero tienen que ver las 2.500 ahí. No, digamos, por ejemplo, si en estas 14 sesiones logran cubrir 1.000 mociones con discusión, ahí se corta, por llamarlo, ellos le tienen el término guillotina, ahí se corta y a partir de la moción 1001 empiezan solo a votar. Nadie hace uso de la palabra. Ok. Sí, porque si yo ya había hecho el cálculo y yo dije 2.500 mociones entre 14 sesiones son aproximadamente 8 mociones por sesión. No. Sí, no. Aquí me sale, vamos a ver. 2.500 entre 14 sesiones, no, sí, deberían ser más. Pues no. Aplicando la matemática aquí en vivo. Aquí estoy en calculadora, vea que no me falle. Entre. ¿Sí? ¿Y qué le estoy poniendo yo? No lo voy a decir. Son 178. ¿Por qué no me sale? Qué raro. Vamos a ver. ¿Son cuántas? 178.5. 178.5 mociones, 178, digamos, por cada sesión y apenas llevamos 8 y haciendo el uso de la palabra, digamos que hicieran uso de la palabra en todas, sí está complicado. Doña Katia, ¿usted cómo ve el panorama de ese proyecto? Sí, vamos a ver, va a tener bastante tiempo el plenario legislativo que dedicarle a este proyecto para que pueda avanzar. Ya es un acuerdo que tienen los legisladores en este sentido y efectivamente el cierre de este periodo de sesiones extraordinarias, el plenario se va a abocar a este tema. Yo escuchaba a la diputada Daniela Rojas, por ejemplo, que están dispuestos, en el caso de ella, a habilitar los viernes para sesionar el plenario y ver otros temas que podrían entrar en el plenario legislativo. Porque efectivamente también sabemos que de esas mociones que queden pendientes, a pesar de que no se discuten, podría llevarse varias semanas solamente votando las mociones, anunciando se va a votar y ahí vamos a entender cuáles al final tenían o no tenían viabilidad política para ser aprobadas. Entonces, ese es el punto medular de la discusión que tiene que ver con jornadas excepcionales. Eso sí, queda prácticamente pues paralizado el Congreso para cualquier otra cosa. Los diputados se van a centrar solamente en jornadas 4-3. En el caso del plenario legislativo, ellos sí tienen la posibilidad de sesionar en comisiones que no choquen con los horarios que el plenario legislativo se está habilitando. Entonces, hoy, por ejemplo, o esta semana, por ejemplo, inician el plenario a las 9 de la mañana para cerrar antes de las 12 y luego retomar el tema, las discusiones de plenario a partir de las 3 de la tarde y terminar a las 6 de la tarde. Entonces, un día como hoy, por ejemplo, estaba convocada a las 7:30 de la mañana la comisión que está viendo la reforma constitucional de la doble postulación, que debemos recordar que esa que eso fue un proyecto
que ya recibieron las lecturas correspondientes y ahí se conformó una comisión para analizar esta reforma constitucional que tiene un procedimiento particular. También está habilitado poder sesionar comisiones después del plenario legislativo a las 6 de la tarde. Y hoy, por ejemplo, están convocados Heredia, Guanacaste, Punta Arenas, que son comisiones especiales, y también está convocado Control, Ingreso y Gasto Público, que están analizando el tema de la Junta Directiva del Banco Nacional, y está convocado la Comisión de Infraestructura para ver el tema de la revisión técnica. Entonces, la Asamblea sí está, digamos que podemos decir que sí está concentrado el plenario en la discusión de jornadas, pero en las otras comisiones y en los otros temas que se puedan avanzar, sí está habilitado para que algunas comisiones puedan sesionar. Y ahorita entonces, en este proceso, sería prácticamente el Frente Amplio, entonces el que tenga la palabra. Sí, efectivamente, solamente pueden hacer uso de la palabra los diputados que firmaron las mociones. Y estas primeras mociones las presentó el Frente Amplio y son entonces los que están haciendo uso de la palabra por ese derecho que tienen de haber firmado la moción. Ok, bueno, Katia, con respecto a otro tema también que queríamos conversar, julio, que es un mes importante con respecto a tema de partidos políticos, inclusive decisión final que tendría que tomar el presidente, el anuncio que se va a hacer este sábado ya, el 12, por parte de doña Pilar Cisneros. Julio es un mes importante. Julio es un mes importante para los partidos políticos. Tenemos que recordar, bueno, la semana pasada hablábamos del tema de que existe la posibilidad de que 38 partidos a nivel nacional y 24 a nivel provincial puedan presentar sus papeletas, tanto presidenciales como diputadiles. En el caso de los partidos provinciales, solo en el caso de papeletas diputadiles. Y tienen que terminar estos trámites que en función de partidos que ya tienen, que ya están inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, es el procedimiento de la renovación de estructura, que el tribunal tiene, es vigilante de estos procesos de los partidos políticos. Lo que sí llama la atención es que esta semana ya doña Pilar anunció que el próximo sábado nos dará la noticia de cuál va a ser el partido oficialista. Ella dice quién va a continuar, ¿verdad?, con el cambio que Costa Rica necesita. Sí estamos muy pendientes de conocer cuál va a ser ese partido político, si va a ser a través de coaliciones, porque había trascendido de que al menos 5 partidos políticos podían llevarse este título del oficialismo, y tenemos que estar muy atentos a cómo va a funcionar. Eso sí, ¿verdad? Y para recordarle a nuestra audiencia, doña Pilar fue clara en decir cuál va a ser el partido, pero nos va a dar la fórmula hasta el mes de agosto. Katia, y al saber cuál es el partido, ¿podríamos tener una idea de quién sea el candidato, o eso no va a tener alguna repercusión, por así decirlo? Es decir, no nos va a dar una luz dependiendo de cuál sea el partido, de cómo se llame, o seguiremos con Vamos a ver, las estructuras como tales nos podrían dar una pista, pero no sé, nos subiríamos nuevamente al tren de la especulación que teníamos días de no hacerlo con Angie. Sí, bueno, entonces a esperar con respecto a esto. Así es, tenemos que tomar en cuenta que estos anuncios sí vienen, ¿verdad?, ya a continuar armando el tema de esa papeleta que vamos a ver el primer domingo de febrero. Ya empezamos a conocer quiénes más van a estar ahí, cuáles van a ser sus nombres y qué partido político van a representar. Y ahora nos queda también ser muy críticos y analistas en relación a las propuestas que hagan los diferentes partidos políticos en su oferta electoral, para ver cuál es el que empieza a llamar más la atención hacia el electorado.
Y creemos entonces, podríamos decir que ya después de que se anuncie este partido, que quizás ha sido uno de los más esperados, que en agosto se anuncie entonces quién sería el candidato, puedan empezar a calentar ya motores para la campaña electoral, ya de forma un poco más oficial, esperando que sea el banderazo de salida en octubre. Así es, yo creo que ya vamos a empezar a tener más luces en relación a esas propuestas, a esos temas que se quieren analizar en campaña electoral. Evidentemente, y no podemos ser ingenuos, vamos a tener ataques personales que lamentablemente ojalá que no sea el principal foco en esta campaña, pero tenemos que estar preparados un poquito para eso. En el momento en que ya los nombres salgan, también el escrutinio no solamente va a ser de fondo por las propuestas, sino también va a ser un poquito personal en ese sentido. Posiblemente en este momento, si ya el oficialismo tiene un candidato definido, debe estar buscando blindarle por todo lado entonces. Vamos, posiblemente sí. Creo que todos los partidos están haciendo también ese trabajo en relación a los nombres que vayan a proponer, tanto en las fórmulas de presidente, vicepresidentes, y también en la lista de quienes van a conformar la papeleta diputada. En cuanto a partidos, ahorita se me ocurre, y haciendo un repaso rápido, partidos que tradicionalmente han estado en la papeleta, bueno, Liberación Nacional, que ya tiene a don Álvaro Ramos como candidato, el Partido Unidad Social Cristiana, que está con don Juan Carlos Hidalgo como candidato, doña Natalia Díaz, que está con su partido Unidos Podemos, pendiente con el caso del oficialismo, Acción Ciudadana con doña Claudia. ¿Qué más se me va quedando? Bueno, Frente Amplio con don Ariel Robles. ¿Qué más se nos va bueno, faltan pendiente? Algunas ratificaciones, ¿verdad? Falta ratificar a don Juan Carlos y a don Ariel, que esas van a ser asambleas que se celebren durante el mes de agosto de sus partidos políticos, pero también está don Luis Amador en el Partido Progreso Social Democrático, que no lo podemos dejar de lado, don Claudio Alpizar en el partido Nueva Esperanza, me parece que es el nombre correcto, y está también ya el anuncio por parte de don José Aguilar por el partido Avance. Ok. Y Nueva Generación, ya tenía partido, candidato. Si no me candidato, equivoco. sí, don Fernando Zamora. Bueno, se va haciendo cada vez más grande esa papeleta, sin duda alguna, entonces. Así es, siempre vamos a estar muy atentos de lo que suceda, y aquí lo que es importante de señalar es eso, que tenemos que estar muy analíticos y conscientes de cuál es esa propuesta electoral para ver por cuál nos decidimos, y ojalá todos asistir a votar y bajar este porcentaje de abstencionismo que durante muchísimas elecciones no hemos logrado bajar, a pesar de que aumenta la oferta electoral con diferentes partidos políticos y opciones. Y que después, pues si nos gusta el candidato, poder decir yo voté por él, y si no nos gusta, por lo menos decir yo intenté que no llegara. Así es, o al menos sí se vale mi derecho al voto, que Exacto. Hay que reconocer que no en todos los países existe y hay que valorarlo. Así es. Katia, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto en escucharlas y que tengan una linda semana. Igualmente, felices vacaciones. Está en parte de vacaciones con los chicos. Estamos con cambio de agenda por las vacaciones, como ahora lo decías a la introducción, y sí, efectivamente cambian las dinámicas tanto del hogar como de la agenda de los papás que trabajamos, y también tenemos que ponernos creativos para atender las necesidades de los chicos ahora en casa. Bueno, éxitos entonces, saludos. Muchísimas gracias a Katia Benavides, analista política. 11:30 de la mañana. En Extra Radio, Minuto 30. Lo que hay que saber. 11:31 de la mañana, 9 personas fallecidas durante el primer fin de semana de vacaciones de medio año, según el más reciente reporte de la Cruz Roja. Detienen a joven de 19 años tras colisionar contra un motociclista y que éste perdiera la vida en accidente en Barreal de Heredia. Diputados inician con sesiones dobles para intentar discutir más de 2,000 mociones a proyecto de jornadas 4x3. El INEC da
da inicio a la nueva encuesta de hogares 2025. Esto es lo que hay que saber de este lunes 7 de julio. Las 11:34 de la mañana, las informaciones que ampliamos aquí, las informaciones que de hecho también usted puede repasar en Diario Extra, en la versión impresa, en la mañana con el desayunito, a mediodía, ¿por qué no? Ya con el almuerzo un poquitito más tranquilo después del ajetreo de la mañana. Aquí nosotros les damos una pincelada de los temas que trae, por ejemplo, el gordito, que también recordarlo, que queda en San José, en Heredia, un orientador por cada 400 estudiantes. De hecho, esta mañana tuvimos conversación con una profesional en orientación por el tema de bullying en vacaciones, pero también haciendo un señalamiento sobre estos puntos específicos y la necesidad que se tiene para poder acompañar a los niños, a los adolescentes y a los jóvenes. Tema deportivo también relacionado con la Copa Oro y tema relacionado con Saprissa. El 7070-4205. Bueno, aquí atrás también viene la lista completa de los diferentes premios del sorteo ayer del gordito de medio año. 7070-4205 para que usted pueda tener el Diario Extra impreso en su casa o en su negocio. A esta hora vamos a hacer el contacto con la doctora Mary Muibe, quien es la ministra de Salud y vicepresidenta de la República. Son pues varios temas ya que la vamos a tener. Vamos a aprovechar un ratito para poder conversar con ella. El tema principal por el que queríamos hacer el contacto era por el decomiso de los medicamentos, un trabajo más que se realizó en conjunto entre diferentes autoridades, 6,700 unidades que se decomisan, y es que cada pastilla, cada tabletita que se venda, cada tabletita que una persona consuma y que no le corresponda a este medicamento o que no se sabe la trazabilidad que tuvo, podría generar afectación a la salud. Y yo creo que, doctora, además de evitar que se den estas situaciones, la salud es importante, cuidar la salud de las personas que acuden a estos lugares para obtener medicamentos más baratos, ¿por qué no? Pero también medicamentos que podrían entonces no funcionar o hacerles daño. Doctora, bienvenida. Buenos días. Buenos días, Lorena, y buenos días a todos los que nos escuchan. Y sí, aquí trabajando y esperando el gordito navideño, ¿verdad? Porque el gordito de medio año, no pegó, con la expectativa. No, hombre, que va, no pegué. Pero bueno, aportamos a obras de bien social, que es lo importante. Vean, como estaba diciendo usted, efectivamente, ya hace más de un mes se había trabajado en una conferencia de prensa explicándole a las personas que se está teniendo mucho decomiso con respecto a los medicamentos, y justo con don Mario Zamora de Fuerza Pública y mi persona les expusimos que vamos a seguir trabajando conjuntamente para seguir valorando cuáles son las problemáticas y verificando que no se esté dando este comercio ilegal de medicamentos. Pues la sorpresa que nos hemos dado, ¿verdad? No solo que la venta era ambulante y casi que de medicamentos traídos de Nicaragua, sino que conforme fueron viendo que estamos fiscalizando más esta venta ambulante, fueron modificando un poco el modus operandi, en donde ahora lo que tienen son zonas de encomiendas, en donde están habilitadas supuestamente como lugares para mandar encomienda, donde vienen así al descaro los paquetes de medicamentos desde Nicaragua para poder ser comercializados acá. Y ahí fue en donde se pudieron incautar estos 6,755 unidades de medicamentos. Se decomisaron, muchos de ellos sin etiquetado, con etiquetado en inglés, sin registro sanitario, y también nos dimos a la tarea de poder verificar permisos de funcionamiento, entre otras cosas, en donde no contaban ni siquiera con el permiso habilitado. Y algo que también nos llamó mucho la atención y que de alguna u otra forma tenemos que entrarle, y es que de la mercadería que tenían, también tenían que mandaban a Nicaragua mucho medicamento, adivinen, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Imagínense, personas que de alguna u otra forma pedían medicamentos porque tenían las etiquetas ahí, ¿verdad? Mandaban esos medicamentos en paquete y en volumen a Nicaragua. O sea, comercializando los medicamentos que aquí se les da de manera gratuita, básicamente. Desconocemos cuál sería el destino, pero sí, obviamente eso es un uso irregular, ilegal o de alguna forma que no se tiene que hacer de los medicamentos que se le prescriben a una persona, porque entre ellos hay medicamentos de manejo crónico. O sea, mi enfermedad la maneja mi médico para mí,
no para otras personas. Y aquí también a uno le llama la atención cómo se ven cada vez más de este tipo de medicamentos como a diferentes personas. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué puede ser lo que está sucediendo? O efectivamente hay alguien a lo interno de la caja, ¿verdad? Potencialmente, que está generando recetas o prescripciones así al azar y se las está dando a personas para que puedan comercializar esto, porque uno cuando es médico y tiene el acceso al EDUS, ahí verifica usted si la persona recibió o no medicamentos. Y si tiene de alguna manera la vigencia de estos medicamentos. Pueden haber excepciones en donde yo le repita a usted que le puedo dar otra vez el medicamento. Por ejemplo, que usted me diga, es que me asaltaron, o me los robaron, o los perdí, o tengo que irme por varios meses afuera del país y ocupo por lo menos esta prescripción porque no la voy a tener. Y uno la anota en el expediente único digital, que es una bendición que tengamos en este país porque le podemos dar trazabilidad a todo eso. Pero que de ahí usted siga generando estas recetas, ahí uno se le prenden todas las lamparitas. Pero ¿qué es lo bueno? Que tenemos esas etiquetas y que vamos a dar con la responsabilidad de esta prescripción. Ministra, ¿y cuáles son, no sé si ya tienen identificados, si los hay como tal también, los medicamentos que más encuentran o han encontrado en este tipo de decomisos? Sí, vean, nos llamó mucho la atención que hay analgésicos hasta para tirar para arriba, antibióticos, cremas, inyectables, así multivitamínicos, tienen así pero de todo, también tienen antiinflamatorios inyectables, vitaminas, productos de belleza y otro tipo de productos a base de cannabis que no tenían registro y eran hechos como artesanalmente. Ahora, ministra, me llamó mucho la atención porque si bien una modalidad que usted bien explicaba es un poco nueva, que es el hecho de las encomiendas prácticamente o de compra de medicamentos ilegales express, también llama la atención el hecho de los comercios como tal que funcionan con todas las de la ley, creería uno, y que se arriesgan a vender este tipo de medicamentos ahí a la libre, sabiendo que en cualquier momento, como bien usted lo dice, puede hacerse una inspección porque están ahí con sus puertas abiertas al público como cualquier otro comercio. Sí, por eso 8 locales comerciales fueron intervenidos, de los cuales 4 se clausuraron porque no tenían permiso sanitario de funcionamiento o estaban generando una actividad para la cual no estaban siendo habilitados. Y aquí quisiera aprovecharle esta oportunidad para decirle a la población, vean, obviamente después de la pandemia todo el mundo desea que el comercio avance, tener todas las facilidades para que no caigamos en la burocracia que teníamos antes de poder tener el montón de papelitos para poder usted aperturar algo que le va a generar ingresos. Entonces se han facilitado todas las opciones, entre ellas el permiso sanitario de funcionamiento de manera digital, en donde usted casi que en un día llena todo teniendo los requisitos, eso sí, llenando una declaración jurada. Pero bueno, llega ahora la contraparte. Porque ustedes saben que la declaración jurada, si usted miente o omite, digamos, requisitos y después se verifican, eso es perjurio. No solamente es un delito de cárcel, sino también usted se expone al cierre y hasta la pérdida probablemente de la continuidad de su negocio. Y ahí es lo que estamos verificando. Entonces también aquí yo quiero que ustedes se enteren de que si las sanciones a posteriori son fuertes, no empiecen a salir, es que nos están quitando la posibilidad del comercio y todo. No, es que ustedes están utilizando una herramienta que es para facilitarles más bien la posibilidad de abrir el negocio y de tener todo sin tanta burocracia de esta mala manera, vendiendo ilícitamente o ilegalmente medicamentos o generando otras acciones para las cuales no se aperturó ese permiso sanitario de funcionamiento. Claro. Ministra, ¿cuáles son esas sanciones de las que usted habla? Esa es la pregunta número 1. Y la pregunta número 2, si un comercio incurre en esta falta varias veces, 1, 2, 3 veces, ¿eso amerita que puedan cerrarlo? No, es que ya se cerraron. O sea, aquí es una clausura por completo. Sí, se clausuraron. Estos, si usted pasa, están clausurados. Y pero si no ellos, es temporal. Digamos que interrumpen los sellos, ¿verdad? Eso es peor. Entonces, ellos sí pueden perfectamente ir y solicitar que se les aperture, generando otra vez los permisos y verificando que si ellos son un permiso de encomienda, hagan esto, ¿verdad? Pero aquí es que no solamente es la clausura, porque ellos no contaban con eso, sino que hay un montón de delitos ahí inmersos.
Esto obviamente requiere más papeleo, pero son denuncias no solamente desde la parte de violación a lo que es el reglamento de medicamentos, venta irregular de estos, sino que también multas y sanciones por generar actividades que no les corresponden. Entonces, aquí yo sé, porque acuérdense que también eso es papelería y fue el fin de semana. Entonces, denos un chancecito para poder tener todo eso. Pudimos darles como a ustedes una retroalimentación base, pero conforme vayamos tramitando cosas, se las vamos a ir transmitiendo. Claro. Pero aquí tal vez para poder hacer un corte con respecto a esto y para que vean la primera denuncia que estamos generando hoy, el día de hoy, pero esto es con respecto al vacunatón de fiebre amarilla, es porque hay una señora ERS, alias La Morrita, ¿verdad? Que, bueno, como dicen, a confesión de parte, ¿verdad? No hay mucho que hacer, en donde se había dicho claramente que justo se iba a estar valorando lo que era la declaración jurada, en donde si usted no cumplía con los requisitos de salir en julio o a Colombia y tenía el tiquete comprado, generábamos la denuncia penal y ya tenemos la primera denuncia por perjurio, en donde ya se consignó y le vamos a estar dando trámite porque obviamente mintió, y no solo mintió a la hora de la verificación, sino que también socializó que puede hacer trampa a la gente y que eso es una conducta imitable. Entonces, con mucha más razón, tenemos prueba documental y prueba testimonial de confesión de parte. Entonces, muchísimo más fácil nos la puso. Ahí estamos ya tramitando la misma el día de hoy y seguiremos haciendo esta verificación con respecto a los códigos y que sí tengan el tiquete comprado, porque no importa. Acuérdense que usted puede haber tenido la declaración jurada, fue y por algún motivo le colocaron la vacuna, pero estamos a posteriori generando los controles y así como los permisos de funcionamiento. Si usted mintió y luego en la fiscalización dimos cuenta que mintió, va la denuncia. ¿Esto es por la vacuna entonces? Esto que le estoy diciendo hoy es por la vacuna. Sí, porque aquí sí queremos decirle a la población que efectivamente estamos haciendo esto y que esto de decirle a otros, mire, pueden hacer trampa. No, ministra, pero decirle a otros ¿cómo? ¿Por medio de redes sociales? No recibo. Perdón, disculpe. Perdón, decirle a otros que pueden hacer trampa y así por medio de redes sociales, ¿o cómo lo detectaron? Sí, en esta tarde les vamos a transmitir un poco lo que sucedió, pero me parece, digamos que bastante desagradable, no solamente que todo el esfuerzo está haciendo el Ministerio de Salud para poderles llegar a una población que lo requiere, se beneficie de esto, sino diciéndoles, vean, yo lo logré, mentí como si fuera la gran influencer de forma negativa, sino que no sepa que hay consecuencias de estas malas acciones y que ya el día de hoy la va a tener. Doctora, ahorita que usted, bueno, ya me ayudó a pasar al siguiente tema, el de la vacuna contra la fiebre amarilla. Estaban haciéndonos la consulta y el otro día yo se la hacía también, pero nos siguen consultando sobre por qué vacunarse solo si voy para Colombia. Nos indicaban que hay personas que tienen que ir a otros países, ya sea por un viaje de paseo o por trabajo también, y que no logran conseguir la vacuna. Entonces, ¿cómo se puede y qué se puede hacer en estos casos? En este momento solamente es porque Colombia sí tiene una alerta sanitaria y hay que recordar también que hay países que pueden poner sus propias restricciones. Y aquí, cuando son viajes programados, nuevamente se les ha dicho desde el año pasado que tienen que tener la vacuna, es un requerimiento. Y nosotros estamos generando todas las acciones ante la escasez y sobre todo porque sí, comprendemos que este mes es un mes bonito porque los chicos salen de vacaciones, ¿verdad? Entonces la mayoría de la gente hace estos viajes, pero más allá para poder de alguna forma compensar esta escasez que hay. Pero Colombia, porque sí, ellos están en una alerta dada por el mismo gobierno de la República de Colombia y nosotros estamos viajando muchísimo a ese país. Bueno, igual ahorita si se la colocan durante esta semana, esperando los 10 días, prácticamente se les van las vacaciones, eso sí. Sí, pero nuevamente, aquí hay gente que ya programadamente, bueno, es que depende del centro educativo, ¿verdad? Hay centros educativos que tardan un poquitillo más. Entonces, por eso, pero es justamente esta semana. Y sí, a sabiendas también de que tienen que tener los 10 días, y que dicha que lo recordó Lorena, porque hay gente que dice, yo me la coloqué, pero viajo en 3 días. Y yo di, qué pena, pero ahí lo van a detener. O sea, qué dicha que ya va a tener la vacuna,
pero ahí lo van a detener. Y ahí vamos a ir afinando poco a poco también ciertas cosillas conforme vayamos viendo la población, si ya más bien va bajando la gente de julio, si podemos aperturar un poco más agosto, pero de acuerdo a ese comportamiento. Pero tiene que la gente también ser consciente de que no busque un tiquete si no tiene la vacuna. Y eso lo hemos repetido en innumerables ocasiones. Me hablaban, por ejemplo, de Jamaica, de Trinidad y Tobago. Sí, digamos, hay países en los cuales en Sudamérica y todo el continente africano, ¿verdad?, tiene brotes y está en riesgo. Y nosotros lo que hicimos fue una suspensión momentánea de lo que es el decreto para poder compensar las existencias. Esto se compensó y la idea es que la gente se haya ido a vacunar voluntariamente y no porque lo obliga ahorita una declaración como la de Colombia. Pero, nuevamente, al no tener existencias, porque estas existencias están siendo redireccionadas a los países que tienen estos brotes, y no se nos puede obligar a lo imposible, y por eso es que legalmente estamos generando estas articulaciones. Pero en el momento en que ya no tengamos vacuna, probablemente les diremos a la gente, bueno, por favor, no viajen a esos lugares para poder no exponerse, pero si usted viaja, obviamente tenga las consideraciones como lo dijimos antes. Bueno, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos, pues por aclararnos todos estos temas. No, con todo gusto, estamos a la orden y ya saben, ¿verdad?, a cumplir con lo que dice la reglamentación y estar pendientes de las redes sociales para poder tener clarísimo quiénes son los grupos, quiénes son los requisitos y obviamente beneficiarse de este vacunatón. Hasta luego. Muchas gracias, ministra. La doctora Mary Munive, ministra de Salud, vicepresidenta de la República. Tanto el decomiso de medicamentos, que otro llamado importante, eviten hacer, no lo hagan, más bien no compren medicamentos de manera ilícita. Si bien es cierto, se ahorran unos 5, podría perjudicar su salud, podría no hacerle efecto el medicamento, así que habría gastado menos plata, sí, pero en vano. Y el otro tema es que podría tener consecuencias graves a su salud. Y por favor, no engañe al sistema con la vacuna contra fiebre amarilla, porque ya lo decía la doctora, entonces hay una alerta, hay una denuncia que ya se está realizando por alguien que puso información que no era la correcta. 11:51 de la mañana, vamos a ir cerrando, y para antojarlos, para quienes están pensando en el almuerzo, ayer era el Día Mundial del Pollo Frito. ¿Ya se le antojó el almuerzo? Ya lo mandó a pedir para todos. Que sí tengo pollo frito. Ya. Pero en freidora de aire, para no pecar. No es igual. No es igual que el que está un poquito más... Se lo recomiendo hacer el pollito en la freidora de aire. Que el que está un poquito más grasosito. Nuestra compañera Milagro Torres nos cuenta porque cuánto es el pollo que consumimos aquí en el país. Milagro Torres. Celebramos el Día Mundial del Pollo Frito en la cocina, donde nos enseñan cómo se prepara esta receta que cruje. Hola amigos de Extra Noticias, bienvenidos a la cocina de mi restaurante. Y lo primero que vamos a hacer es colocarle un poquitito de paprika. Vamos a marinarlo. Vamos a agregarle ketchup, una salsa más tica que inglesa y por último, salsa de soya. Y ahora sí, no tengan miedo de ensuciarse las manos. Vamos a revolver muy bien para que los sabores se peguen. La pieza de pollo ya marinada la pasamos primero por harina. Sacudimos bien, pasamos al huevito, a la harina. Mezclamos muy bien, sacudimos y está listo para freír. Vamos a freír el pollo, lo vamos a freír a 350 grados Fahrenheit por unos 10 a 12 minutos. Y tras 17 minutos, esto tiene que verse así, sonar crujiente y estar jugoso. En Costa Rica se consume más de 30 kilogramos de pollo por persona al año, según la Cámara de Avicultores. En Costa Rica vigilamos mucho la parte de salud a nivel de la proteína y el animal como tal. Entonces, en Costa Rica es muy difícil encontrar estos mitos de que el pollo es hormonado, de que el pollo... El montón de cosas que tal vez son falsas. Aquí en Costa Rica podemos asegurar que realmente vendemos un pollo de muy buena calidad. Pero aunque muchos aman esta carne, también hay mitos. En promedio, por año, en América Latina se consumen 39.6 kilogramos de carne de pollo por habitante, mientras que en Costa Rica consumimos 33.5 kilogramos por persona al año. Estos datos posicionan la carne de pollo como una de las proteínas favoritas y más accesibles en precio.
Muy bien, ya vamos prácticamente cerrando esta edición de En Contexto. Gracias a todos los que nos han acompañado, a los que ya quedaron antojados. Nada, pasa un pollito frito de vez en cuando, y si no lo hacen de manera dietética como Angie, que lo hace en la freidora de aire, buen provecho para todos los que ya están rumbo a almorzar. Y nosotros pues nos encontramos mañana a partir de las 5 de la mañana. Nada más información que estábamos pendiente por actualizarles. Durante la mañana hubo un allanamiento con respecto a una persona que detuvieron, un hombre de apellido Segura de 39 años, relacionado con asalto a una panadería. Esto sucedió el 22 de mayo anterior. Al parecer el sujeto llegó, asaltó la panadería y se fue en una bicimoto, y según nos mencionaba de hecho nuestro compañero Wilber Hernández temprano, habría estado ya relacionado con otras situaciones similares, habría sido detenido por lo menos en 2 o 3 ocasiones, y bueno, ahora se realizan entonces estos allanamientos. Se realizaron durante la mañana. Un hombre de apellido Segura, 39 años. Por el momento aquí en Tibás comentarles que está bien soleadito, pero no se descuide porque allá a lo lejos sí se ve muy oscuro, podría empezar a llover en cualquier momento. Cuídense mucho, por favor. Buen provecho para todos. Nos vamos, Angie. Muchas gracias a todos por acompañarnos en un nuevo programa de En Contexto. Nos escuchamos mañana 5 de la mañana en Desde Buena Mañana. Que la pase bonito y cuídese.